¿A dónde tienen que dirigirse? Al consulado. ¿Y qué tienen que hacer en el consulado? Los trámites de ¿Que migración. inmediatamente los atienden o por el debo de ver para transporte por ejemplo europeo? Se tiene que agendar una cita previa y presentar la documentación que requiere el consulado para que el oficial de migración te pueda o negar el acceso, según la situación de cada persona. Muy bien, porque es un trámite obviamente administrativo en el cual implica que usted adquiera un beneficio de naturaleza jurídica extranjera. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me encuentro territorialmente hablando en un país extranjero en el cual hay guerra, por mencionar un ejemplo, yo tendré el derecho de acudir a solicitar una protección de mi propia nacionalidad. ¿A dónde tendría que acudir? A la embajada. A la embajada. ¿Qué voy a lograr yo en una embajada? Depende de la situación que usted manifieste, ya sea la protección o en su caso dado a veces le ayudan con el transporte si tiene que llegar a su país, está en riesgo, pero es quienes se ponen en comunicación con las autoridades correspondientes según el municipio o donde esté viva para ver de qué manera le va a ayudar y también investigar por qué motivo está solicitando. Exactamente, muy bien, gracias. Compañeros, precisamente el derecho internacional público toca también estas instituciones. Cada nación, como yo les acabo de decir, tiene su propio orden jurídico interno, tiene su propia soberanía, pero existe el pacto que viene desde una tarea que les voy a agregar a continuación sobre los primeros tratados que se celebraron en sociedades primitivas. Y dentro del vínculo o el convenio que se celebró fue la representación internacional. ¿Qué quiere decir? Muy independientemente si estamos de acuerdo o no con la política, con el sistema de gobierno de X nación, debe haber una representación de cada una de las naciones. ¿Me explico? Entonces, para efectos tanto del trámite administrativo, pero sobre todo para proteger o tutelar derechos fundamentales, en este caso aplica derechos políticos. Muchas veces vamos a encontrar que ciertas personas, ¿verdad?, sobre todo migrantes, son clasificados como indocumentados, se les levanta un proceso y posteriormente son deportados. ¿Okay? Y por otro lado tenemos situaciones donde hay exilio o existe una persecución política. ¿Okay? Ya hemos tenido en la historia antecedentes de esta naturaleza y nos vemos en la necesidad de pedir asilo, ¿de acuerdo? Asilo internacional. Entonces, estas instituciones en su momento están bajo acuerdo extranjero desde el siglo XIX, si no me equivoco, para poder dar una respuesta inmediata a situaciones de esta naturaleza. Aquí no tiene nada que ver si tú estás peleado diplomática o políticamente con un país, si no se hablan porque sacaron la lengua o porque se echaron dimes y diretes en conferencias. Aquí se deben resguardar los principios del derecho internacional, porque la ley es muy clara. En un momento dado, si una nación no respeta las funciones de estas instituciones, se puede hacer una declaratoria de guerra. ¿De acuerdo? Y por supuesto que nosotros no queremos eso. Muchos me preguntan, ¿a poco sí viene contemplada la guerra en la Constitución? Claro que sí. Si ustedes se remiten al artículo 135 y 136 de la Constitución, los dos últimos artículos, ahí establece específicamente qué procedimiento hay que aplicarse cuando hay declaración de guerra, cuando hay una ingobernabilidad o un desconocimiento de gobierno. Incluso cómo suspender los derechos humanos y las garantías individuales en muchas cuestiones. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver en Derecho Internacional Privado, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, compañeros, estas figuras vinculadas a la relación que hay entre los estados que participan en la celebración de uno, dos o más tratados internacionales vienen a figurar como acuerdos de cortesía diplomática. ¿Okay? Muchas veces hemos visto, probablemente, cuando hay reuniones de embajada, no sé si les ha tocado, que llegan sobre todo los representantes norteamericanos. Miren, parece que les piden que traigan aquí la credencial. Inmunidad diplomática. ¿Saben lo que es la inmunidad diplomática? ¿Qué es una inmunidad diplomática? Cuando no pueden ser juzgados ni
No puede ser ni siquiera tocado, ¿de acuerdo? Esa situación de la inmunidad, aquí en México se confunde con lo que es el fuero, que es una cosa muy distinta en materia de juicio político. La inmunidad diplomática está justificada en la protección del derecho extranjero en cuanto a su representante. Yo, México, no quiero por nada del mundo ser quien violente la soberanía por medio del representante diplomático, ¿okay?, o de embajada de un país extranjero con el cual estoy llevando una relación internacional. Entonces, lo que yo debo hacer es garantizar que mientras él se encuentre en territorio mexicano, no se le aplique sanción alguna, porque se supone, por la misma cortesía internacional, que sus intenciones son directamente cumplir con la gestión de dicho tratado. No viene usted a un país extranjero a hacer desmanes, a hacer situaciones y escudarse con la inmunidad diplomática, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se supone que eso está bien claro, por eso está constitucionalmente justificada la inmunidad diplomática. Pero ¿qué pasa si la gente diplomático que se encuentra en nuestro país sí lleva a cabo una situación que pone en riesgo la soberanía mexicana y goza de inmunidad diplomática? ¿Qué vamos a hacer? Eso se ve en derecho procesal, porque si no va a quedar impune. De hecho, no sé si estén enterados, hace poco ya se decretó, ¿verdad?, la reforma de los principios, sobre todo en materia de seguridad, que si hay agentes extranjeros previamente autorizados para las situaciones de infiltración, si llegan a hacer actos fuera de los procedimientos que están autorizados, se les va a invitar, por no decir que se los vamos a correr, se les va a invitar a que abandonen la operación en territorio mexicano. Si una empresa transnacional no acredita que tiene contratado el 50% más uno, o sea, el 51% de mexicanos para el funcionamiento de la empresa, también la misma operatividad se va a cerrar y se le va a pedir que se retire, porque hay condiciones que se deben de respetar, ¿okay? Todas estas condiciones, todos estos principios lo regulan el derecho internacional público cuando involucra a dos o más estados, es decir, a dos o más naciones o representantes funcionales de los estados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que engloba prácticamente el derecho internacional público. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿No? Bueno. Como tarea, vamos a investigar, por favor, sumado a lo que se agrega en el cuestionario. Todavía no hemos terminado nuevamente con las preguntas, vamos a seguir tocando conforme avancemos definiciones que les encargué. Ahorita nada más mencioné lo de la embajada y consulado. Investigar, por favor. Investigar la fuente del derecho internacional público. ¿Coma? ¿Y cuál fue el primer tratado que se celebró entre naciones? ¿De acuerdo? Muy bien. Compañeros, entonces si no hay preguntas, hasta ahí vamos a dejar el avance del derecho internacional público para comenzar al más pesado, que es derecho civil. ¿Derecho civil qué? Derecho civil 3, muy bien. Buenas tardes.
compañeros, Derecho Civil 3. Derecho Civil 3 en esta modalidad mixta de la FEPSE, de la licenciatura en Derecho Burocrático, corresponde ver toda la temática de contratos. ¿Okay? Ya en Derecho Civil 1 vinculamos el rubro familiar, ¿recuerdan? Todo lo que tiene que ver con el matrimonio, divorcio, esas temáticas. En Derecho Civil 2 vimos todo lo referente a los bienes, esferas jurídicas como la prescripción, la propiedad, derechos reales, derechos personales, y establecimos las obligaciones. ¿Recuerdan? ¿Qué son las obligaciones? Elementos de existencia de las obligaciones, requisitos de validez de las obligaciones como actos jurídicos. Distinguimos la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. ¿Estamos en la misma sintonía? Sí. Muy bien. Todavía no hemos terminado con la naturaleza jurídica de las obligaciones. Sin embargo, el Código Civil, la doctrina, por la amplitud de los temas, ha separado, obviamente, las modalidades de estudio por secciones. La siguiente sección es también una fuente de las obligaciones, pero la estudiamos aparte porque es muy compleja. Me refiero a la parte de contratos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, compañeros, utilizando el libro del maestro Ernesto Gutiérrez y González. ¿De acuerdo? A la vez vamos a utilizar el Código Civil del Estado de Chihuahua. ¿Para qué? Para cuando en asesorías les pida que le den lectura a ciertos artículos, me apoyen, cuando les encargue tareas, ahí van a encontrar, al momento de investigar, las tareas solicitadas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a iniciar entonces, compañeros, con la apertura de Derecho Civil 3, que corresponde a contratos. Primeramente, con lo que vamos a iniciar esta asignatura es con el reconocimiento o la fuente que le vino a dar una atención jurídica, vaya, a lo que es la figura de contratos. En este caso es el Códice Justiniano, es decir, el Código Justiniano. Recordemos que el Código Justiniano fue en su mayor esplendor la máxima norma jurídica del derecho romano, y el derecho romano es la fuente madre de todas las legislaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el derecho romano, por medio del Código Justiniano, es el antecedente que nosotros tenemos de nuestra legislación civil en cuanto a contratos y en todos los aspectos que hemos visto hasta el día de hoy. ¿No se les olvida? Esa es la fuente histórica. Partiendo del Código Justiniano, vamos a iniciar con una distinción muy, muy importante que como abogadas, como abogados tenemos que comprender al 100%, y es una confusión que se manifiesta en todo tipo de contrato, de ya sea bancario, de privado, público. Es la diferencia jurídica entre un convenio y un contrato. Vamos a hablar primeramente de lo que se entiende por convenio lato sensu. ¿Se acuerdan de estos términos? Sí. Ya estamos en cuarto cuatrimestre, ya debemos de dominar al menos los términos que yo les he compartido. ¿Qué es lato sensu? ¿Sentido qué? Amplio, general. ¿Cuál es lo contrario al lato sensu? Estricto sensu. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el convenio lato sensu. El convenio lato sensu, compañeros, fíjense muy bien, es el acuerdo de voluntades. ¿Se acuerdan cuando distinguimos hechos jurídicos y actos jurídicos? ¿Cuál es la figura que supone desde un principio un acuerdo de voluntades o de consentimiento? El acto jurídico, ¿verdad? Entonces, el convenio lato sensu es un acto jurídico, por eso inicia su definición como un acuerdo de voluntades para
crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Acuerdo de voluntades para crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Esta es la primera definición, esta es la fuente del contrato, el convenio lato sensu. Es decir, que todo acuerdo de voluntades tendiente a crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones entre las partes interesadas que van a celebrar dicho acto jurídico están en la modalidad de un convenio en sentido general. Sin embargo, la ley, al momento de poner en práctica desde lo que es el Código Justiniano, encontró una limitante. No era posible en la práctica celebrar un convenio lato sensu y a la vez un acto jurídico que fuera estrictamente con lo que vamos a ver ahorita como contrato. O es convenio o es contrato. ¿Ok? Entonces, a raíz de esta primera definición de convenio lato sensu, surge el concepto de contrato stricto sensu, o sea, lo que se va a entender estrictamente o particularmente por contrato. Y es así como actualmente prevalece nuestra legislación. Por contrato stricto sensu, es decir, el concepto de contrato es el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Fíjense cómo va agarrando coherencia. Cuando entonces se establece en el mismo Código Justiniano, al ver que no operaba en la totalidad un convenio lato sensu, tenemos un contrato stricto sensu, pero si ustedes se fijan, le estamos quitando dos verbos, dos acciones a lo que es el convenio lato sensu, es el de crear y el de transferir. Entonces se tiene que abolir, se tiene que derogar el concepto de convenio lato sensu y convertirlo en una definición como convenio stricto sensu. Así como ya tenemos una definición stricto sensu de contrato, tenemos que establecer ahora una definición nueva de convenio, pero ya no va a ser lato sensu, ya no va a ser en sentido amplio, ahora va a ser en sentido estricto. ¿Y qué vamos a entender por convenio stricto sensu? ¿Lo anotamos, por favor? Convenio stricto sensu. Es el acuerdo de voluntades para modificar o extinguir derechos y obligaciones. Para modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, retroalimentando, primeramente, como fuente de las obligaciones, tenemos el aspecto del acto jurídico que surge como convenio lato sensu. Al momento de ponerlo en práctica, nos encontramos de que no se puede celebrar un acto jurídico que contemple todas estas acciones. Entonces, se hace una reforma para individualizar lo que viene siendo un contrato como tal, un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a la vez una definición de convenio stricto sensu para modificar
o extinguir derechos y obligaciones. Si ustedes observan, el convenio lato sensu se dividió en dos partes, en un contrato stricto sensu y en un convenio stricto sensu. ¿Okay? Entonces, aquí está, compañeros, la diferencia jurídica entre un convenio y un contrato. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si yo voy a rentar un departamento a la gente de Cárdenas, ¿de acuerdo? Yo soy en un momento dado el arrendador y él es el arrendatario. Obviamente, aquí vamos a crear derechos y obligaciones recíprocas. Yo le voy a transmitir lo que es la posesión de un bien inmueble y el pago de una renta en cantidad de efectivo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Eso es un contrato, que sería un ejemplo de contrato de arrendamiento. Cuando usted por ahí se le atora la carreta y tiene que pagar, no sé, la tarjeta de crédito, pero no lo puede hacer hasta pasado mañana y el día último es mañana. ¿Qué hace cuando va con un ejecutivo a solicitar una prórroga? Un convenio. ¿Por qué? Va tendiente a modificar ¿a qué? Una fecha, una situación jurídica en concreto, pero va no a crearla ni a transferirla. Cuando se generó el contrato, ahí sí se crearon derechos y obligaciones mercantiles. Pero si usted va con la intención de que se le dé una consideración, una excepción, como lo quieran llamar, estamos ante una modificación. Y ahí no estamos hablando de un contrato, estaríamos hablando de un convenio. ¿Sí me explico? Otro ejemplo para extinguir. Si usted tiene un crédito hipotecario, vaya, y lo está pagando en ciertas mensualidades y lo quiere finiquitar, ok, habla con la institución bancaria y con un ejecutivo representante puede en su momento convenir que la extinción de la deuda para liquidarla en una sola extinción. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos que nosotros en la práctica distinguir qué es un contrato stricto sensu y qué es un convenio stricto sensu. ¿Y por qué? Porque los efectos jurídicos van a ser muy distintos. Y en la práctica, si nosotros vamos a representar a una parte que está demandada por incumplimiento de contrato y resulta que era un convenio, nos puede salir contraproducente. Tenemos que saber con certeza si estamos ante un convenio o ante un contrato. ¿Estamos? Porque aquí, más adelante vamos a ver que no es obligación de la contraparte aceptar el convenio. El contrato crea, transmite, transfiere derechos y obligaciones que están muy bien, están muy claras. Si usted no las ejecuta, hay un incumplimiento. Entonces yo tengo la alternativa de celebrar un convenio para que no se tome como un incumplimiento, sino que se le dé una prórroga, un plazo para cumplir, pero no es obligación de la otra parte autorizarlo o concedérselo. Por eso estamos ante un convenio. ¿Explico? ¿Sí distinguimos la diferencia? Entonces, esta es la parte fundamental, compañeros, que debemos distinguir al momento. Si gusta poner ahí como título. ¿Clasificación general de qué, licenciado? Clasificación general de los contratos. ¿Derecho código civil? Sí. Ok, porque le voy a poner actividad. Ahí les va, compañeros. La clasificación general de los contratos, antes de entrar a lo que son contratos de uso o contratos de goce o disponibilidad, vamos a hablar de lo que son las excepciones jurídicas que clasifican a los contratos en un sentido, el lato sensu en un sentido amplio. Tenemos contratos bilaterales, onerosos, gratuitos, de tracto sucesivo, nominados, onerosos, bilaterales,
unilaterales, onerosos, gratuitos, de tracto sucesivo, nominados, de uso, entre otros. Fíjense lo que vamos a hacer, compañeros, ¿ok? Vamos en 15 minutos, máximo, 15 minutos, vamos a ver nuestro código civil. A estas alturas ya debemos de tener un dominio de cómo buscar en nuestra legislación ciertas temáticas. Vamos a ubicar el apartado de contratos en el Código Civil del Estado de Chihuahua y vamos a localizar la parte normativa donde se mencione las características de la clasificación general o características generales de los contratos. Localícenla por favor y díganme si sí, estas son características que yo estoy mencionando, faltan algunas. O sea, es una sola de uso y luego nominado. De uso, nominado, tracto sucesivo, ¿de acuerdo? A ver, localicen por favor en el Código Civil donde se menciona esta clasificación que yo estoy dando. ¿Es oneroso, es gratuito, es...? Es donde dice contratos aleatorios. Fíjense, me falta aquí aleatorio. ¿Dónde está ayudando? ¿Qué me faltó también? Conmutativos. Conmutativos, ¿verdad? También. Contrato de obras. ¿De qué dice? ¿Qué? ¿A partir de dónde se encuentra esta información? En el Código Civil. Hay que aprender a manejarnos la legislación. ¿Qué tengo que localizar primero si estoy en el INSI? Contratos. ¿Ok? ¿Qué página y a partir de qué artículo? Conmutativos. Gracias. Del 1684, ¿no? A ver, remítase al artículo 1684. Dice, el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ok, encuentre usted a partir de ese artículo algo que mencione sobre contratos bilaterales, onerosos, de tracto sucesivo. 84. A ver, chequen. La 220. 200. ¿A partir de qué artículo del Código Civil del Estado? 1691. ¿Qué dice 1691? En los contratos conmutativos unilaterales y bilaterales de ejecución diferida, continuada o de tracto sucesivo, el consentimiento se entiende otorgado en las condiciones y circunstancias generales existentes al momento de su celebración. Ahí es una especificación sobre la normatividad de este tipo de contratos, pero yo les pregunto, artículo donde diga, los contratos son bilaterales, onerosos, gratuitos, de tracto sucesivo, que En empiece a el explicar. 1691A, en los contratos conmutativos, No, aquí que leí yo. bilaterales y bilaterales. ¿Fue el que leíste tú? Pero a ver, localicen donde diga, los contratos pueden ser onerosos, cuando se manifiesten o se realicen, se celebren de esta manera, gratuitos, conmutativos, aleatorios. En el 1729, ¿Qué dice 1729? el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga a cerrar una cosa. Continúa. Luego el otro es el contrato es bilateral, y luego el contrato oneroso, Exactamente, ahí es. dirección de contratos. Exactamente. ¿A partir de qué artículo? De 1729. A partir del artículo 1729 vamos a encontrar la clasificación general de los contratos. División de contratos. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer, así de una manera muy concreta, compañeros, para poder avanzar, es registrar en su cuaderno las características o la característica principal de cada una de la clasificación de los contratos. ¿Ok? Oneroso, cuando hay una ganancia, gratuito, cuando nada más una de las partes obtiene ¿ok? Vamos a hacerlo.
Sí, pero ¿de dónde van a sacar la información? ¿A partir de qué artículo dijimos? 1729. Ok, hay que empezar ya a trabajar con los códigos. El primero es bilateral. Comparativo dice ahí, en la mera superficie. Conmutativo. Conmutativo. Muy feo, ¿eh? Es que no veo bien. Conmutativo. Cuando una sola de las partes se obliga a la otra ¿Alguien faltaría tocarse aquí una cita? ¿Oh, sí? Aquel que se estipula, aquel que se Me la parte de Licenciado, ¿es correcto eso? Porque no lo traigo código, pero por ahí. Sí. A ver, para la investigación. Tiene uno que decir lo que uno va a investigar. Ah, sí, ahí también para que ahorita se. Si elige el tema para que se. Uno puede tenerlo en la producción sobre la. ¿De qué? No, del sobre la basura. Pero no, sabe que está dando la problemática que tiene la universidad. Pero ya Y que quiere investigar Nomás entonces hay que modificarlo ahí en la lista de problemas. Así que no voy a agarrar de la base. Pues, no entra bien, pero es una problemática. Pero entonces puedo involucrarme un poquito en eso también. Sí, nada más que si va a dar dos temas, va a tener que presentar dos temas. No entiendo. El pretexto para ese Chihuahua de la... Ah, ok, bueno, pues sí, pues libertad. Que traiga bien. Vale. No, muy bien, entonces, nada, conmutativo es el oneroso conmutativo. Uno es conmutativo y otro es aleatorio. Y también es dentro de este, ¿Dónde? o este no, o este es dentro de esta. Uno es aleatorio, otro es conmutativo y otro es oneroso. Cada uno tiene característica específica. entonces, Chile, porque aquí le había puesto poderoso y aquí onerosos. Onerosos. Entonces hay que sacar cuál es la característica de los conceptos onerosos, bilaterales y así sucesivamente. Cada uno tiene características. ¿Sí está bien entonces? Sí, ¿O hay alguna que... sí, nada más para que vaya poniendo qué corresponde a cada uno. ¿Vale? No lo traigo ni aquí, no voy a traer para trabajarlo en la noche. Sí, aquí la intención es más que nada de empezar a que ustedes encuentren la estrategia de utilizar la legislación, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Sacamos. Es cuando las prestaciones Dice nominado, conmutativo, nominados, conmutativos, sucesivos, Nominados y conmutativos. conmutativos, es el último, Nominado nominado, y sucesivo. la primera, partes sucesivo. son ciertas desde que se celebra el contrato. Dice convenio. No, nomás Sí, dice convenio estricto. estricto censo. Censo. Esto censo. De tal suerte que ellos pueden Ah, ok. apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida.
no sé qué le está calculando. Exacto. No, se la agarra. De los de todo el mundo. No, se la Que les cae. Pues por tanto, sí, como que, sucesivo. A la restitución de vida depende de un acontecimiento acontecimiento incierto que hace que no sea. ¿Qué hace que no? Que no sea posible. La evaluación de la ganancia perdida. ¿Es correcta esta información? ¿Es correcta esta información? ¿Los ejemplos que ponen o estoy buscando? De la ganancia Pero además perdida. tenemos esta característica, provechos recíprocos. Pero entonces, estos ejemplos sí están. Pero, ¿de dónde estás sacando esta información? No, no, Ah, me es pareció correcto, nada pero más. enfóquese en el código civil Sí, para no, que sea más, porque esa para que salga únicamente establecido. ¿Ya acabamos? Ahora nosotros, universidad, ¿Un encuentro gratuito? ahí viene el mismo pedacito. En el segundo renglón dice gratuito aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Unilateral. En el artículo 1731. ¿Bien qué? 1731, en el renglón número 2 dice gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Gracias. Constitutivos son las prestaciones de ambas partes son ciertas y conscientes de que se aleatorios, es aleatorio. También es un nombre civil, ¿Y con un activo? Estaba batallando para entenderlo. Estaba batallando para entenderlo. No, se le entiende. Se me apaga el cel, por eso. Ah, sí estoy yo, por eso me veía. Los comunicativos son prestaciones es aleatorio, es una prestación de vida que depende de acontecimientos ciertos, es decir, no se puede saber Hay que separar qué es la característica de cada uno de esta clasificación. Nos falta uno, ¿verdad? Buscar argumentos para continuar. Nosotros me paramos. Traes el compañero.
Practica en clase. Conmutativo. Ok, vamos a, con base a esta misma dinámica, a ver las características de la clasificación general de los contratos antes de entrar a la clasificación individual, ok, que es donde vamos a enfocarlo, ¿verdad? Vamos a estudiar cada uno de la naturaleza jurídica de todos y cada uno de los contratos, arrendamiento, compraventa, anulación, permuta, comodato, todos los contratos los vamos a analizar a profundidad, ¿de acuerdo? No por encimita, a profundidad, porque es menester, es materia del abogado o de la abogada, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar a eso, tenemos que conocer los aspectos generales, ¿ok? Compañeros, de lo que están haciendo como actividad, ¿cómo podemos concretizar la característica de los contratos que se consideran unilaterales? ¿Qué se puede decir como característica principal de los contratos unilaterales? Que por ambas partes. Cuando es una sola. Solo una parte es obligada o se obliga. ¿Qué significa eso? Que hay una parte que se obliga, mientras que la contraparte no está obligada a cumplir determinada acción. ¿Estamos de acuerdo? Sí tenemos ese tipo de contratos. E incluso ustedes dirán, pero ¿cómo que unilateral? Si se supone que un contrato es un acuerdo de voluntades, o sea, de mínimo dos. ¿Por qué puede haber un contrato unilateral? Precisamente en esencia de la obligación. Recordemos que los contratos son una fuente de la obligación de los actos jurídicos. Ejemplo, el contrato de donación. Cuando usted le regala una parte de sus bienes presentes a una persona, es un contrato unilateral porque es la persona que se obliga a entregar un bien y la otra nada más lo recibe, pero no se obliga a dar a cambio. Ahí es un ejemplo, ¿de acuerdo? Por eso también se menciona como unilaterales. Bilaterales, ¿cuál es la característica de los contratos bilaterales? Las dos partes se obligan recíprocamente. Hay obligación recíproca de las partes. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, que quienes participen en dicho contrato, ahí ambas partes se van a obligar, ambas van a tener derechos y obligaciones recíprocas. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Un ejemplo, compraventa. ¿Ok? Hay una obligación de entregar un bien y recibir una cantidad de dinero. ¿El arrendamiento también entra entonces? También Sí, ¿verdad? Por el contrato. nada más de que los ejemplos, para no rebrujarlos, no los quise mencionar, pero si quieren vamos mencionándolos. Sí. Ya cuando entremos a cada tipo de contrato, vamos a ver, este contrato es oneroso y también a la vez es bilateral. La mayoría va a ser bilateral, ¿verdad? Y van a compartir 2, 3 o hasta 4 características. Por eso primero lo vamos separando. Muy bien. ¿Qué es un contrato oneroso? Pues para ello estamos Es donde se aprecia el beneficio o la pérdida que se pueda tener. pero de ambas partes. ¿Cómo, perdón? Se estipulan provesos ciudadanos recíprocos. Provechos y gravables recíprocos. Pero también habla de 30. Si se fijan, provechos y gravámenes recíprocos. Así como también hay beneficios, hay perjuicios para ambas partes. ¿En qué situaciones? Cuando hay incumplimientos o cuando haya situaciones que el mismo contrato establece. ¿Sí están entendiendo? O sea, prácticamente se relacionan, pero estamos separando la característica que en un momento dado es parte de un contrato. Aquí estaríamos hablando de que si los dos cumplen lo que les corresponde, pues va a haber provechos para ambas partes, pero si no, va a haber gravámenes recíprocos. ¿De acuerdo? Muy bien. Gratuitos, Por ejemplo, ahí. poderosos, un comodato. Dice el comodato que hay una entrega temporal de un bien para que se destine a un uso específico.
Entonces, cuando la contraparte no le da ese uso específico, entonces ya va a haber un gravamen porque la persona que lo otorgó tiene que avalar que se prestó, vaya, para un fin indeterminado, Con ese fin. y cuando la contraparte no cumple con esa parte, vaya, la redundancia, se va a poder demandar daños y perjuicios. Yo la verdad considero que es muy rebuscado si mencionamos ejemplos. Déjenme primero, si gustan, explicar la naturaleza de cada aspecto y luego ya vamos listando los contratos, ¿de acuerdo? Porque todavía ni siquiera les he dicho en qué consiste cada contrato. Y quiero empezar. Este contrato, esta es su definición, estas son sus partes, estos son sus elementos. ¿Me explico? Vamos a ver elementos de existencia, requisitos de validez para todos los contratos, y ahí donde vamos a identificar si son bilaterales, si son onerosos, si son gratuitos, si son conmutativos y aleatorios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Gratuito? En el que solo una de las partes tiene provecho. Solo una de las partes obtiene Provecho. provecho. Ahorita lo mencioné también aquí como ejemplo de unilaterales en la donación. La donación es un contrato. ¿Ok? Conmutativos. Conmutativo. Dice que las prestaciones de ambas partes son ciertas y conocidas desde que se celebra el contrato, por lo que se puede apreciar. Prestaciones Ajá. ciertas desde la celebración del contrato. Fíjense muy bien aquí, los contratos conmutativos por lo regular no son conmutativos, no hay una excepción. Atención. Se refiere a que desde un principio, antes de celebrar el contrato, que ya estoy por dar mi consentimiento, yo sé de antemano qué voy a adquirir, qué derechos voy a adquirir y qué obligaciones también debo cumplir. Y la contraparte también sabe cuáles van a ser sus derechos y obligaciones, ¿ok? Si va a ser un contrato de compraventa, ya sé exactamente qué vehículo y a qué precio se me va a vender. Si es una compraventa de un bien inmueble, qué predio, qué terreno, qué casa voy a comprar, en qué cantidad, y así recíprocamente sabemos de antemano qué es lo que vamos a adquirir como derecho y obligación. ¿Ok? Hay una figura que se llama promesa de contrato o precontrato, ¿de acuerdo? Que es cuando va a depender de un acontecimiento incierto el hecho de que se generen los derechos y obligaciones. Es la única excepción al aspecto de conmutativos. ¿Ok? Si gustan anotar ahí de tarea para aprovechar, investigar qué se entiende por precontrato o contrato de promesa. Ahí mismo en el Código Civil lo vamos a encontrar. ¿Precontrato? Precontrato o contrato de promesa. O promesas de contrato, no importa el orden. Yo doy una promesa de venta. Es que ahí sería un tipo de precontrato específicamente de compraventa. Pero ¿Profe, qué cosa hay de la ¿Contrato o celebración? promesa? Contrato de promesa. De juramento de celebración del contrato. Sí, es un ejemplo. Y vamos a ver aquí que se entiende por contrato de promesa en general, tanto censo y lo ya se censo. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Y qué es un contrato aleatorio? El aleatorio decía cuando las prestaciones depende de un acontecimiento incierto. Es decir, Lo que acabo de mencionar. que se puede saber el monto de la ganancia o pérdida hasta Que hace que no ese sea acontecimiento posible se realice. la evaluación de la ganancia. Si se fijan, es todo lo contrario a un contrato de naturaleza conmutativa, ¿verdad? Acá es cierto desde el momento en que se va a celebrar las prestaciones, derechos y obligaciones recíprocos, y en un contrato aleatorio es incierto, ¿verdad? Es lo contrario. Entonces de ahí va a derivar la promesa de contrato. Por eso les digo que primero quería ver los aspectos generales para luego entrar a los específicos. Conmutativos, ¿qué dice? Conmutativos, prestaciones ciertas y claras desde el momento en celebrar el Celebra el contrato. contrato. ¿Y aleatorios? Aleatorio es cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto. La prestación depende del acontecimiento incierto. Ok. Debemos ubicarnos siempre y cuando el día 30 de octubre caiga Y claras una lluvia.
una fuente libre. Es una concesión, ¿cierto? ¿Ok? Luego vamos a ir poco a poco entendiendo qué cosas, qué cláusulas, a ver, acá estoy, qué cláusulas sí se pueden estipular en un contrato y qué no. Al igual como en su momento qué cláusulas se pueden establecer en un testamento y cuáles no. ¿Ok? Esto es lo importante, pero primero tenemos que conocer ese panorama general. ¿De acuerdo? Entonces, ya que lo trabajamos, ahora sí, vamos a ver, compañeros, que dentro de toda esta clasificación, el legislador, el jurisconsulto, la doctrina, ha dividido a los contratos en contratos de uso y contratos relativos de dominio. ¿Ok? Tenemos contratos de uso y contratos relativos de dominio con base dependiendo a la clasificación general que acabamos de ver. ¿Ok? De uso significa que va a haber una disponibilidad, una posesión temporal hasta que se cumpla el propósito. Y relativos de dominios es entregar la propiedad de un bien, cosa o derecho. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar, a analizar los contratos en sentido clasificativo. Contrato de uso. Menciónenme un ejemplo de un contrato de uso. Unilateral. ¿Perdón? El unilateral. Ninguno de los dos aquí sería de uso. La compraventa. De uso. El arrendamiento. Un ejemplo así de uso. El arrendamiento. Sí. Porque no se está transmitiendo la propiedad, sino el uso goce temporal de un bien. ¿Me explico? Entonces entra en la clasificación de contratos de uso. ¿Me explico? Aquí un ejemplo de arrendamiento. Vamos ahora con un ejemplo de un contrato relativo de dominio. Ahora sí la compraventa, ¿verdad? Porque aquí va a involucrar que la entrega o la cesión de la titularidad o la propiedad de un bien, cosa o derecho. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, así, con la clasificación que vimos ahorita, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, ¿ok? Son características que van a compartir todos los contratos, ya sea de uso y relativos de dominio. Pero primero tenemos que abordar esas características antes de entrar al estudio individual de cada uno de los contratos de uso y cada uno de los contratos relativos de dominio. ¿De acuerdo? Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a iniciar, compañeros. Si no hay preguntas, anotamos como siguiente título. Déjame ver una media hoja nada más para la tarea que se encargue, si gustan. Vamos a anotar análisis jurídico análisis jurídico de los contratos. Terminando este cuatrimestre, en lo que respecta a Derecho Civil 3, deben de tener pleno dominio sobre la estructura, contenido y redacción de cada uno de los contratos. ¿Ok? A partir de este momento, antes de ver Derecho Procesal, ya puede en su momento, con la autorización de un abogado con cédula profesional o de manera discreta, elaborar contratos. ¿Ok? Los contratos radican entre 1,000 y 10,000 pesos, de acuerdo, dependiendo si son para bienes inmuebles, muebles, de circulación. Entonces ya van a tener de alguna manera
forma y experiencia académica para poder sacar el fruto de la carrera. ¿Ok? Entonces, pongan mucha atención en lo que viene siendo el análisis de cada uno de los contratos. ¿De acuerdo? Y luego ya al final que ya los hayamos entendido, sí, obviamente existen formularios, les voy a compartir algunos formularios, pero en la práctica cada litigante tiene su propio, ¿cómo decirlo? Estilo, forma de redacción. Mientras cumpla con los elementos que la ley marca, puede estar redactado de cualquier forma, cuando cumpla con esos elementos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar, compañeros, dicho esto, con aquí, compañeros, sí tengo que ser muy claro con ustedes. Necesito avanzar en el orden de los contratos que yo considero un poquito más extensos. ¿Ok? Entonces, al último, ustedes ya deben de saber si el contrato que estoy explicando es de uso o relativo de dominio. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero empezar con el contrato de compraventa. ¿De acuerdo? Porque junto con el arrendamiento es de los más amplios en cuanto a su contenido y situaciones jurídicas que nosotros como abogados debemos de conocer, porque de acuerdo a su naturaleza generan muchas situaciones secundarias que también se pueden demandar. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el contrato de compraventa. Concepto de contrato de compraventa. Todos los conceptos de contrato son de memoria, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, definición de contrato de compraventa. Es el acuerdo de voluntades por medio del cual una persona denominada vendedor, póngale con mayúscula ahí por favor, subrayen, una persona denominada vendedor se obliga a transmitir la propiedad de un bien o cosa mueble o inmueble según el caso, según sea el caso, a otra persona denominada compradora, la cual se obliga a su vez de entregar. Aquí viene un aspecto muy importante, quiero que lo pongan así con mayúsculas, de entregar una cantidad cierta y en dinero, en efectivo, no en vales, no una cosa por otra, una cantidad cierta y en dinero. ¿Ok? O sea, tiene que ser muy claro este aspecto, compañeros, ¿ok? Lo vamos a explicar por partes, porque si no, si la contraprestación no es una cantidad
cierta, determinada y el dinero, entonces no estamos hablando de una compraventa, estaremos hablando de otro tipo de contrato, ¿de acuerdo? Una pregunta, cambiar una cosa por otra que sea de igualdad de poderes, ¿así me explico? Entonces todos esos detalles son los que tenemos que conocer a profundidad, ¿ok? Vamos a desglosar el concepto del contrato de compraventa, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a establecer es que como acto jurídico debe tener o debe cumplir con los elementos de qué. Ya lo vimos en el cuatrimestre pasado. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Elementos de existencia. Elementos de existencia del acto jurídico, en este caso del contrato, voluntad y objeto. ¿Sí recuerdan? Eso es lo importante de haber estudiado primero obligaciones. Les mencionaba yo que la voluntad es el consentimiento, ¿verdad?, de las partes para crear derechos y obligaciones, ¿recuerdan? Y el objeto, yo les mencionaba que era en sí la parte que comprendía el propósito del contrato, que se dividía en objeto directo e indirecto. Ejemplo, si estamos ante un contrato de compraventa de un vehículo, el objeto directo, ¿qué es? El vehículo. Si estuviéramos ante la compraventa de derechos, ¿verdad?, que también se pueden vender derechos, estaremos ante un objeto indirecto, que será una facultad que se va a adquirir. No se puede percibir como un vehículo, pero tiene una validez jurídica y nos va a ser efectivo. ¿Me explico? Esos serían los elementos de existencia. Si no se cumplen primeramente los elementos de existencia, entonces el acto jurídico, el contrato, es inexistente. Vamos a tomar un ejemplo. Compraventa de un bien mueble, de un vehículo. Ahorita mencionaba un ejemplo. Yo le vendo un vehículo a la gente, yo soy quien ostenta la calidad de vendedor y el agente ostenta la parte o la calidad de comprador. Entonces, vamos a ver si en este ejemplo se cumplen con los elementos de existencia. Ambos estamos de acuerdo en el propósito objeto. Yo quiero vender mi vehículo y él quiere comprar el vehículo. Ahí estamos cumpliendo con la voluntad o el consentimiento. Órale, se cumple el primer elemento. El objeto. Mencionábamos también que el objeto, aparte de lo que dije que viene siendo la parte o el propósito del acuerdo de voluntades, debe ser lícito, existir en la naturaleza y estar dentro del comercio. El vehículo es un bien lícito, ¿ok? Está dentro del comercio, sí lo puedo vender, entonces el objeto es legal. Si de lo contrario yo le quiero vender un objeto que no está en la naturaleza o está fuera del comercio, que no se puede vender de acuerdo a la ley, entonces ahí sería, si celebramos el contrato, se podría demandar la inexistencia. ¿Ok? ¿Sí me explico? Muy bien, entonces en el ejemplo ya cumplimos con los elementos de existencia. Ahora vamos con los requisitos de validez. Los requisitos de validez, si recuerdan, son 4. Esto es lo importante de dominar obligaciones. Requisitos de validez del acto jurídico. Primeramente es ausencia de vicios en la voluntad. Y luego capacidad de las partes, objeto, motivo o fin lícito y formalidad. ¿Ok? Vamos a ver si en este ejemplo ya estamos cumpliendo también con los requisitos de validez. Ya cumplí con los elementos de existencia, ¿verdad? Vamos ahora con los requisitos de validez. Ausencia de vicios en la voluntad. Se refiere a que aquí ninguna de las partes, sobre todo en este tipo de contrato, el vendedor esté actuando con dolo. Es decir, que esté negando o ocultando alguna deficiencia, algún imperfecto, alguna falla que tenga en este ejemplo el vehículo. ¿Me explico? Entonces, si no tiene ninguna de estas situaciones, se cumple con el primer requisito, ausencia de vicios en la voluntad. Así como me dijo que estaba funcionando, como le dije yo que estaba funcionando al 100, así está, lo puede checar con cualquier mecánico y ahora está fuera de cualquier tipo de incidencia. Capacidad de las partes, tiene la mayoría de edad, no es interdicto, ¿ok? Al igual no,
tengo la mayor edad, no estoy declarado interdicto, entonces cumplo con la capacidad de ejercicio. ¿Se acuerdan que lo vimos? El 1. Entonces, órale, estamos cumpliendo con el otro requisito. Objeto, motivo, fin lícito. Una cosa es que el objeto existe en la naturaleza y existe en el comercio, y otro que se trata de un objeto o un fin que sí exista materialmente, pero que no sea legal. No le voy a estar vendiendo un kilo de droga, ¿verdad? Le estoy vendiendo un vehículo. Entonces, ahí el objeto, aparte de existir en la naturaleza y en el comercio, es de naturaleza legal, lícita. Y finalmente, la formalidad. Abogadas, abogados, insisto mucho, por favor, todo acto jurídico debe obrar por escrito, todo. Es que lo celebré con una persona que es familiar, no importa, con mayor razón. Háganme caso, con mayor razón, entre más confianza exista, con mayor razón debe prevalecer una formalidad escrita. Algún día lo van a entender si no les ha tocado vivir ciertas experiencias de esta naturaleza, ¿ok? Todo por escrito, todo. Si hay contratos, sí se los tengo que decir que en un momento dado se celebran de manera verbal, pero a la hora de que hay situaciones o controversias que demandar, también se puede lograr, pero tiene que haber una convalidación, tiene que, por medio de testimonios, se tiene que lograr la prueba confesional de que se acepte la celebración del contrato, para que bajo esa aceptación, esa declaración, ese testimonio se tome como tácitamente el reconocimiento formal del acuerdo de voluntades. Es una situación muy tediosa, pero es posible. Vamos a evitarla, todo por escrito, todo, todo, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el contrato cumple con estos elementos, compañeros, vamos a analizar a continuación unos aspectos específicos de la compraventa. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Ya voy a terminar. Ponemos a continuación situaciones específicas del contrato de compra-venta. Situaciones específicas del contrato de compra-venta. Primeramente, ya que entendemos los elementos de existencia y los requisitos de validez, ¿ok? Vamos a identificar si se trata el objeto de un bien mueble o inmueble. ¿Qué dice el concepto de definición de contrato de compraventa? Es un acuerdo de voluntad donde una persona denominada vendedor se obliga a transmitir la propiedad del bien o cosa mueble o inmueble, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos en el concepto. Tenemos que determinar, especificar para que entiendan mejor, si el bien es mueble o inmueble, aunque sea lógico él. O sea, si es un vehículo, es lógico que es un bien mueble, pero usted le va a tener que poner ahí en el contrato que se trata de un bien mueble. Si está vendiendo un terreno, una propiedad, una casa, aunque sea lógico, tiene que especificar que se trata de un bien inmueble. ¿De acuerdo? Y todavía, si ya se trata de una cuestión de parcela, granja, un predio, o sea, tenemos que ser específicos tanto en la naturaleza como en la clasificación del objeto. ¿De acuerdo? Y luego dice, continúa la definición, que el vendedor se obliga a entregar, ¿verdad?, la propiedad, no la posesión. Entrega la propiedad, la titularidad del bien, cosa o derecho, mueble o inmueble, a otra persona denominada comprador. Pero esta, a su vez, al mismo tiempo que el vendedor se obliga a entregar la titularidad o propiedad del bien, mueble o inmueble, cosa o derecho, al comprador, este a su vez se obliga a entregarle al vendedor que una cantidad cierta y el dinero. Muy importante. Si yo estoy vendiendo el vehículo en 100,000 pesos, el agente Carlos me podrá hacer transferencia o efectivo, pero debe ser cuestión de dinero.
No me va a entregar alhajas, productos o bienes distintos a cuestión efectiva, aunque tengan el mismo valor a 100,000 pesos. Porque entonces no estaríamos ante un contrato de compraventa. La ley establece que para que se perfeccione la compraventa se tiene que entregar por parte del comprador un precio cierto y en dinero, una cantidad de efectivo determinada y ya sea física o en este caso si es por transferencia, ¿de acuerdo? Pero a fin de cuentas efectivo, no indica a lo que es dinero, ¿de acuerdo? Existencia, requisitos de validez del contrato. Ya estoy ante la cesión de la propiedad o titularidad por parte del vendedor y la entrega de la cantidad cierta y el dinero, precio cierto y el dinero determinado por parte del comprador. Ahí ya se perfeccionó el contrato, ¿de acuerdo? Entonces, una vez de que está la formalidad, o sea, que obra por escrito, ese contrato, lo único que tenemos que ratificar, y esto es donde cobra la importancia de especificar si es mueble o inmueble, es que todos los contratos de compraventa de bienes muebles son privados y todos los contratos de bienes inmuebles son bajo escrituración pública, escritura pública, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. ¿Qué significa? Que si yo estoy vendiendo, en otro ejemplo, el vehículo es un contrato privado, de compraventa de vehículo, ya cumplimos con lo que expliqué, ahí quedó. Pero si estoy vendiendo mi casa, en el mismo ejemplo, aparte de cumplir con todos estos elementos, el contrato que celebramos lo tenemos que presentar ante el notario público, porque el notario público tiene que otorgarle, lo tiene que convertir jurídicamente hablando, para que me entiendan, en documental pública, ya que de ahí va a derivar una escrituración. Una cosa es de que yo le estoy transmitiendo la propiedad y en su momento él va a tener que avalar la propiedad o titularidad del inmueble por medio de una escritura misma que también se va a tener que inscribir en su momento en un registro, en el registro público de la propiedad. Es por eso que todo contrato de compraventa de un inmueble que no se haga ante el notario o que se haga de manera privada y no se ratifique por medio del notario para convertirlo jurídicamente en contrato público es inexistente, ¿de acuerdo? A lo mejor ustedes han visto despachos jurídicos que dicen asuntos civiles, divorcio, escrituración. Dice escrituración ahí. Sí se puede. Nada más que lo que hace el abogado, se lo voy a adelantar, es tomarse toda la molestia de celebrar el contrato, transcribirlo con todo lo que son sus características y llevarlo al notario, o bien elaborar la escrituración con la fecha al notario y ya cobra sus honorarios. Pero no tiene facultad, ningún abogado tiene facultad para escriturar como tal, oficialmente, un bien inmueble. ¿Sí me explico? Podría hacer la escrituración, podría hacer el contrato, pero a fuerza voy a tener que mandar al cliente o ir yo ante el notario para darle lo que viene siendo el estatus de documental público. ¿Sí me explico? Se lo menciono para que no se vayan a confundir. De ahí en adelante, si se trata de bienes muebles, otro tipo de contrato, cualquier despacho, cualquier abogado se lo puede elaborar. ¿De acuerdo? Pero si se trata de un contrato que involucra un bien inmueble, sí lo puede elaborar, pero para que tenga validez tiene que estar notificado ante el notario público. ¿De acuerdo? Y una vez, ya que se perfeccione la sesión, que se endose la escritura, el cambio de propietario de la escrituración se debe inscribir en el registro público de la propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, compañeros. A mí me ha tocado los contratos de compraventa de vehículos. Sí. Los vendedores muchas veces le ponen en las condiciones que se encuentra el vehículo. Entonces de ahí se compone algo que hay que mal, como que se protegen un eso. Sí, claro. En las condiciones que se encuentra el vehículo, y el vehículo resulta que está en pésimas condiciones, ¿verdad? Aquí entra la lógica. Yo como comprador, se supone que me debo percatar que lo que voy a adquirir por medio de una compraventa está en condiciones óptimas, ¿ok? Entonces, por lo regular, es válido solicitar una revisión, un chequeo previo, en este ejemplo, ¿verdad? Si es el caso de que el vehículo se le encuentra alguna situación, algún vicio de la voluntad, ¿verdad? Ahí se puede reservar el hecho de celebrar el contrato o bien puede convenir
con el vendedor para que lo solucione, lo repare y luego ya celebrar el contrato. ¿Qué sucede si en un momento dado me lo vende y me digo no, está en perfectas condiciones, pero acá en el contrato por escrito dice que las condiciones que se encuentren y a la hora que lo compro, que ya cambiamos que ya cambió de manos el vehículo, al día siguiente se me descompone, voy a reclamarlo a usted y usted me dice, no, mira, aquí dice, bueno, pues ahí estamos ante qué, un vicio de la voluntad. Entonces tendré yo que demandar la nulidad del contrato, porque ahí estoy acreditando que hay dolo. ¿Me explico? Entonces, por lo regular, cuando se va a celebrar un contrato, hay que estudiarlo muy bien en un despacho y hay que quitarle las cláusulas que dejan abierta posibilidad de ventaja. ¿Sí? Las cláusulas en un contrato deben ser muy claras de tal manera que cualquier persona que lo vea, aunque no sea abogado o estudiante de derecho, lo entienda. ¿Ok? Entonces, esas son las situaciones que se van a encontrar en todo tipo de contratos. Por eso también, cuando se va a imposar la factura, no sé si ustedes tengan conocimiento, hay veces que son vehículos y pues han revendido y en el doso pues ya la factura está totalmente, ¿cómo decirlo? Ya no hay espacio, hay que adherir una hoja, pero en esa hoja se tiene que establecer, obviamente, hoja 1 y luego si también se llena, hoja 2, ¿de acuerdo? Si se llega a perder una hoja y yo me quiero entregar la factura y falta de esa hoja, yo puedo reservarme el derecho de tomar el vehículo. Porque, ¿qué me garantiza que anteriores compradores, para evitar un fraude, pues, de que se vendió doblemente el vehículo y a mí se me está entregando la factura y a otro de buena fe que no sabe que todo debe estar por escrito, confió en el vendedor, simplemente le entregó el dinero y ya nunca le entregó el vehículo y viene a reclamarme la misma? ¿Ok? Ahí estaremos ante una evicción que él sí me lo puede quitar porque fue el primero en derecho. Se fijan todo lo que se va a ir desligando, poco a poco vamos a ver esas figuras. Ahorita apenas estamos iniciando con las condiciones específicas. Apenas llevamos una, mueble o inmueble. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, ahí en este caso, bien inmuebles, se hace. Yo anteriormente cuando compraba un terreno, una casa, celebraba un contrato yo así personalmente. Entonces, ¿no tiene validez? Se manejaba incluso ir a lo que llaman en ciertos proyectos escritorio público. Va y firma un contrato privado. Sí, por lo que acaba de decir. Incluso a veces cuando se trataba de predios, había un documento así todo rasgado del comisario de Gidal, donde nada más escribía muy directo en la sección de la propiedad. Esos documentos, en su momento, si nunca fueron ratificados ante el territorio público, la compraventa se puede declarar nula. Pero usted se preguntará, pero hace 40 años que fue esa situación. Muy bien, puede perfeccionar el acto jurídico, en este caso, por la prescripción. Pero en sí, si usted quiere en un momento dado vender esa propiedad en donde nada más ostenta un contrato privado que no está ratificado ante el notario, no va a poder. Va a tener el juzgado, cuando usted presente la solicitud, lo va a mandar primero con el notario a que se haga bien, hasta que se perfeccione el acto jurídico de compraventa, el contrato, y luego ya, una vez avalado, se pueda dar con el siguiente paso para lo que es la transmisión de la propiedad. ¿Se maneja algún tiempo determinado para ratificar en esta cuestión? ¿Se maneja algún tiempo que esté establecido para ratificar ese Se proceso? supone que todos los contratos, por regla general, a más tardar 30 días naturales, tienen que cumplir con todos los requisitos, pero volvemos a lo mismo. Celebramos un contrato de esa manera irregular, así nomás, ¿ya? Me escribió de puño y letra, o bien no se hizo ante un notario público, y así quedó. Y yo, no, al momento en que entregué la propiedad, ya no me interesó, y él tampoco tuvo problemas, y nunca la ha vendido, nunca la ha querido vender, siempre ha sido suya. Entonces, nada más a la hora de, administrativamente hablando, poder llevar a cabo una efectiva escrituración, una compra, una venta incluso, sí va a requerir que en ese momento lo haga primeramente la ratificación ante el notario. Y si se quiere ver si pega, cuando lo presente en la solicitud de juzgado o en el mismo registro público de la propiedad, Oscar Gutiérrez me lo va a dar para atrás. Y mire, primero haga esto, y luego ya podemos hablar, incluso si lo va a escribir al patrimonio familiar, necesita estar avalado como escritura pública. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Sí. O sea, eso ha pasado de generación en generación porque pues, desde que se celebró de manera irregular
La compraventa pues siempre ha permanecido en familia, está como también las casas intestadas. Falleció el bisabuelo y pues ahí se quedaron de vivir los padres y ahora los hijos y nunca nadie se ha puesto a arreglar la situación porque pues nadie tiene interés o todos moralmente hablando saben que pues es por regla general de los hijos, pero a la hora de que hay una controversia jurídicamente hablando, papelito habla, documentación en regla, de lo contrario es juicio. ¿Se hace un juicio testamentario en ese caso entonces? ¿O Pues, no entra como si no hay testamentario testamento, porque... es un juicio intestamentario. Y si hay Ajá. testamento, juicio intestamentario, pero en este caso estoy hablando de un ejemplo de un intestado que sería intestamentario. O sea que la casa no está jurídicamente en regla. ¿Y qué sería en regla? Que las partes, al momento en que falleció el de cuyos, el autor de la herencia, hayan denunciado el intestado, para que ese bien, al no haber testamento, se reparta en cuanto al parentesco consanguíneo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No se me pierdan todavía ahorita de la cuestión de contratación. ¿Yo preguntaba? Yo sí quiero rapidito nada más porque tengo una situación así con una ciudadana que está yendo, que se le quedó la casa, traen un problema de arrendamiento, su esposo fallece, la casa se queda intestada, pero ella es la esposa. Entonces ella se la renta a unas personas y ahora las personas, los arrendatarios, le están peleando que quieren comprar esa casa, pero no se puede porque está intestada. Pero entonces la esposa, que es la sobreviviente, quiere sacarlos de la casa y quiere tomar posesión, pero no quiere hacer algún trámite. ¿Algún contrato por escrito? No lo celebra. Eso es el detalle. No, por escrito, porque hay un que sea la cónyuge, se le llama cónyuge supérstite, sobreviviente, aunque esté intestado, ¿qué le importa? ¿Quién es el tal? Yo le elaboro el contrato y a la hora de que haya una controversia, obviamente la propiedad va a estar a nombre del finado, pero al ser ella esposa y no el testamento donde se destine a otra persona en específico, la ley dice que el 50% es de la esposa y el otro 50% es de los hijos. Entonces ella puede ostentar su titularidad para efectos de arrendamiento mientras se solucione el conflicto. Aquí se tiene que arreglar primero el intestado. ¿Cuánto tienen ahí rentando? No, ya tienen 3 años. 3 años apenas. Hay una figura que vamos a ver que se llama el derecho del tanto. ¿Ok? Eso es lo que quiero pasar también ahorita. ¿Qué tiempo trae? 7:15. Ok, bueno, ya será la siguiente reunión porque sí es un poquito alto. Este tipo de situaciones es el diario vivir del abogado. Por no tener todo en regla, pero qué bueno, porque eso no es su trabajo. De eso vamos a sacar la situación. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo. Primero, los elementos de existencia, requisitos de validez, cuestiones, nos quedamos para las siguientes reuniones del contrato de compraventa. Nada más hemos visto la situación especial de mueble o inmueble, ¿verdad? Privado, bienes muebles, escritura pública, ante notario, bienes inmuebles, sujetos a un contrato de compraventa. ¿Ok? Nos falta ver todavía 3 modalidades, que tiene que ver con el derecho del tanto, que tiene que ver con el pago del dinero en moneda de curso legal y el lugar de pago. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto, ahí la vamos a dejar, compañeros, pero así